Padre, Señor amado, te queremos dar las gracias por permitirnos, Señor, un viernes más estar, Señor, aprendiendo de tus cosas. Padre amado, pido que sea tu Espíritu Santo revelándonos cosas, Padre, ocultas, Señor. Padre amado, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través del hermano Hugo, Padre, y que nos des el discernimiento para entender todas las cosas. Entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Habíamos terminado con los atributos de Dios y ahora vamos a comenzar con los nombres de Dios. ¿Ah? Vamos a ver acá, vamos a ver. Compartir pantalla, los nombres de Dios. Ahí está. ¿Ahí se está viendo la diapositiva? ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar entonces viendo los nombres de Dios. Hoy en día, cuando nace un niño, el nombre que se le pone es o por el sonido, como suena, o por la moda, ¿no? Hay nombres que se ponen de moda. Ahora con todo el asunto de la nueva era y todo eso, están de moda los nombres indígenas, que antes nadie le ponía a un hijo nombre indígena. Ahora todo el mundo pone nombre indígena, como Nahuel, por ejemplo, un nombre indígena que se puso de moda, y nadie sabe lo que significa, pero están de moda, y cosas así. Pero en la antigüedad no era así. El nombre en la antigüedad expresaba la naturaleza de la persona. ¿Ah? En la antigüedad muchos no querían revelar el nombre, porque revelar el nombre significaba darse a conocer, revelar un secreto muy grande. ¿Ah? Porque el nombre revelaba la personalidad, la naturaleza de esa persona. ¿Ah? Y dice el autor con mucho acierto que a lo largo de toda la escritura Dios ha demostrado que su nombre no es una simple etiqueta para distinguirlo de las otras divinidades de las naciones vecinas. En lugar de esto, cada uno de los nombres que él usa y acepta descubre alguna faceta de su personalidad, de su naturaleza, de su voluntad o de su autoridad. ¿Ah? En la antigüedad, por ejemplo, hay muchos casos en que Dios le cambió el nombre a una persona, como a Jacob, por ejemplo, ¿ah? Que le puso Israel, ¿ah? O como Cefa, que el Señor le cambió y le puso Pedro. O sea que por ejemplo, está el caso de el hijo el hijo menor de Jacob, que cuando nació, la madre estaba muy enferma y sabía que no lo iba a ver, entonces le puso algo así como hijo de mi dolor o algo así, no sé, y se murió. Y entonces el niño iba a cargar con ese nombre por toda la vida, pero el padre Jacob le cambió el nombre, le puso hijo de la mano derecha, Benjamín, ¿eh? Hijo de la mano derecha. Entonces, eh, el nombre revela algo de la persona. Por eso Dios se revela a través de sus nombres. ¿Eh? Los nombres de Dios revelan algo importante de Dios. Invocar el nombre de Dios significa entrar en una relación de intimidad con Él. ¿Eh? Invocar el nombre de Dios significa apelar a esa naturaleza divina. Significa tener un conocimiento de esa naturaleza divina y una identificación con él. Eso significa invocar el nombre de Dios. ¿Eh? O
sea que los nombres de Dios entonces nos van a revelar algo. Dios se revela a través de sus nombres, o sea, Dios revela parte de lo que Él quiere revelar. La autorrevelación de Dios es a través, una de las formas es a través de sus nombres. Ya hemos visto, por ejemplo, el otro día vimos el tetragramatón, las 4 letras sagradas, el tetragramatón que se le llama, que es estas letras, las 4 letras sagradas, el tetragramatón. Pero hoy vamos a ver algunos otros nombres de Dios. Vamos a ver el nombre Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el nombre Dios, la forma más pura, más pura no, la forma más, ¿cómo decir?, más simple de nombrar a Dios es Él, que no es propio solamente de los hebreos, sino que es un nombre común en todos los pueblos semitas, tanto en el acadio, en el árabe, en el ugarítico, en el arameo. Todos esos pueblos semitas utilizaban, de repente con alguna pequeña variante, pero esta forma, Él, significa Dios. Probablemente, dice el autor del libro, se derive de un término que significa poder o preeminencia. Con frecuencia aparece en una forma compuesta con algún término descriptivo, algo que lo describa. Aparece Él, que es Dios, con algo que lo describa. Por ejemplo, el Salmo 29:3, Dios de la gloria. Dios de la gloria. Primera de Samuel 2:3, el Dios que todo lo sabe, el Dios de todo saber. Eso es Dios, Él. Pero este término tiene una forma plural. Eso es Dios. Pero ¿cómo si yo quiero decir dioses en plural? El plural de Él es Elohim. Elohim, esta es la forma plural, es la forma de formar el plural en el hebreo. En el hebreo se forma el plural con esta terminación im. Ese es el plural masculino. El plural femenino es ot, pero el plural masculino en el hebreo es im. O sea que Él es Dios y Elohim es dioses, es el plural. Ahora, acá tenemos un problema, porque la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, aparece Elohim, aparece dioses, pero no solamente para referirse a Dios, sino también para referirse a mandatarios, a ángeles, porque como nosotros hemos estudiado, la revelación de Dios es progresiva. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba Elohim no solamente para Dios, sino también para gobernantes, para personas en alto, que estaban en un puesto encumbrado, o para los ángeles, y para los dioses de los pueblos vecinos, Elohim. Ahora, también Elohim se usa
para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Y es la palabra que aparece en Génesis 1:1. ¿Ah? Cuando nosotros leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que aparece es Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Ah? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ahora, ¿por qué está Dios en plural? Porque entonces tienen razón los que nos acusan de politeístas, que nosotros adoramos a muchos dioses. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Dice, en el principio creó Dios. ¿Ah? Y el verbo está en tercera persona singular. Yo creo, tú creas, él crea. En el pasado, está en el pasado. Yo creé, tú creaste, él creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tercera persona singular. Si fuera plural, el verbo estaría en la tercera persona del plural. Yo creé, tú creaste, él creó, nosotros creamos, vosotros creasteis, ellos crearon. ¿Ah? O sea que si acá Génesis 1:1 se estaría refiriendo a varios dioses que crearon los cielos y la tierra, diría, en el principio crearon los cielos y la tierra. Pero dice, en el principio creó. O sea que por esa tercera persona del singular, nosotros nos damos cuenta de que Dios está hablando de una sola persona. Es una sola persona. Ahora, ¿por qué dice dioses? ¿Por qué dice Elohim y no él? Y hay dos explicaciones para esto. Una de ellas es que es un plural majestático. ¿Qué es un plural majestático? Es un plural de majestad. ¿Ah? Viene de la palabra majestad. Es un plural que se usa ¿para qué? Para exaltar a Dios. ¿Ah? Que Él, en Él habita la plenitud del poder, de la potencia. Por eso se usa el plural. Es lo que se llama un plural majestático. Es un plural de majestad para exaltar a la persona. ¿Ah? Y también otros piensan que también está haciendo alusión a la Trinidad. ¿Ah? O sea, algunos dicen que acá ya se está haciendo alusión a la Trinidad. Y otros también dicen que es un plural de majestad. Cualquiera de las dos explicaciones son válidas. Puede ser un plural majestático o hacer referencia a la Trinidad, o las dos cosas. ¿No? O las dos cosas. Pero lo que tiene que quedarnos claro es que es un solo Dios. ¿No? En el principio creó Dios. No dice en el principio crearon los dioses. En el principio creó Dios. Porque si no, esa oración no tendría sentido, ¿verdad? Esa oración no tendría sentido. Porque el verbo está conjugado en la tercera persona del singular, no en la tercera persona del plural. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos Elohim. Y hay una particularidad. Génesis capítulo 1, todo Génesis capítulo 1 aparece Elohim. Y Génesis capítulo
capítulo 2 aparece el tetragramatón, Jehová. ¿Ah? Génesis capítulo 1, todo es Elohim. Y vio Elohim que la luz era buena, e hizo Elohim las aves del cielo, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que era bueno esto, que era bueno aquello, y dijo Elohim hagamos al hombre a nuestra imagen. Es todo Elohim, ¿tá? Elohim en el capítulo 1 de Génesis. En el capítulo 2 ya no aparece Elohim, sino que ahí se comienza a hablar de Jehová, el tetragramatón, Yahvé, Yahweh. ¿Ah? Ya se lo empieza a nombrar con el tetragramatón, las 4 letras sagradas. ¿Ah? Entonces, Elohim significa Dios. ¿Ah? Nosotros no lo podemos entender porque Elohim está en plural, pero puede ser un plural majestático o también estar haciendo alusión a la Trinidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Hugo, una consulta. Porque viste que dice Elohim, pero también dice en una parte de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la expansión, sobre las aguas, Sí. ¿no? Y ahí también estaría, o sea, como que ahí se separa. ¿Entendés lo que te quiero decir? Mm. O sea, que yo me volcaría más por la pluralidad majestática que por la Trinidad, en ese caso. Sí, claro, porque ahí dice que el espíritu revoloteaba. La palabra en hebreo es revoloteaba, que Reina Valera traduce se movía sobre las aguas. La palabra es revoloteaba sobre la faz del abismo. ¿Sí? Entonces, sí, están esas dos explicaciones, aunque el autor del libro de texto no le gusta esa explicación de la pluralidad majestática, él lo reconoce, pero se inclina más por la alusión a la Trinidad. Pero es como tú dices, sí, Marcelo. Y en el capítulo 2 ya se comienza a hablar con el tetragramatón, las 4 letras sagradas, la palabra Yahweh, ¿tá? Que como ustedes saben, en el hebreo no hay vocales, hay solo consonantes. ¿Ah? En la escritura, por supuesto que en la oralidad para hablar, sí, hay vocales, si no sería imposible de pronunciar. No hay ningún idioma en el mundo que sea solamente consonantes, que no tenga vocales para pronunciarlo. Si no, sería imposible. ¿Cómo vamos a pronunciar? Necesitamos las vocales. ¿Ah? Entonces, pero para la escritura, para escribirse, ¿ah? El hebreo no tiene vocales. Si ustedes van a Israel, si ustedes ven los carteles y todo, es sin vocales. Las vocales se les enseña a los niños en la escuela, porque hay un sistema vocálico que se inventó después, unos 800 años después de Cristo. Se ideó un sistema de vocales para no invadir el texto bíblico, ¿no? Entonces son una especie de puntitas o rayitas arriba o abajo de la letra, pero sin invadir el texto, ¿no? Porque el texto sagrado no se podía tocar. Entonces se ideó esta forma de vocalización. Entonces, esas vocales se le enseña a los niños, ¿no? En Israel, pero ya después de grande ya desaparecen las vocales. O sea, si ustedes van a Israel, los carteles en la calle, todo es sin vocales, solamente con consonantes. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe ya lo que
lo que significa. No necesita las vocales porque ya las conoce, porque la aprendió desde niño. Entonces, en el Antiguo Testamento también el hebreo es solamente consonantes, sin vocales. Por eso decimos las 4 letras sagradas, el tetragramatón, las 4 letras, porque son 4 consonantes. Cuando decimos Jehová, son 4 consonantes. Ahí tenemos las 4, ahí tenemos el tetragramatón, las 4 letras sagradas. Ahí tenemos las 4 letras sagradas. Esto tenemos la I, porque estas letras se transliteran, hay una transliteración lingüística internacional. Esta se translitera con la Y, esta que es la Yod se translitera con la Y, esta que es la G se translitera con la H, esta que es la Bab se translitera con la... No, porque estoy comiendo, Martín. Si esperás 5 minutos, si no, anda nomás. Tranqui, yo me tomo el oño y no pasa nada. Martín, lo pasa que estoy comiendo, pero anda tranquilo nomás. Si te vas dentro de 10 minutos, como me dijiste, está. Si no, anda nomás, que yo me voy en el ómnibus y temprano todavía. Vale, tranqui. Bueno, espero que esté rico esa comida entonces. El tetragramatón, ahí está. Las 4 letras sagradas. Ahora después lo vamos a ver. O sea que en Génesis capítulo 1 aparece Elohim y en Génesis capítulo 2 aparece el tetragramatón, que algunos autores dicen que es cuando aparece el tetragramatón, ya en el capítulo 2, es cuando Dios entra en relación con el ser humano. Es el Dios que se relaciona con el ser humano. Ya hay diálogo con el ser humano, entonces se da a conocer, aparece como Yahweh. Muy bien, así que vimos entonces, vimos Él, el nombre Él, que es Dios, esto es Dios. Y el plural es Elohim, dioses, pero ya hemos visto que Elohim se usa para Dios. Y es la palabra que usa, por ejemplo, Deuteronomio 6:4 es en el Oye Israel, a ver si es Deuteronomio 6:4, cuando dice, Oye Israel, tu Dios, sí, es Deuteronomio 6:4, el famoso Oye Israel o el Shema Israel en hebreo es el Oye Israel, que los judíos lo llevan en una cajita acá en la, se ponen, es el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ahí está diciendo que es uno. Es uno. Después tenemos el Shaddai. El Shaddai. Génesis 17:1. Alguien que lea Génesis 17:1. Leo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ande delante de mí y sé perfecto.
Ahí está, El Shaddai. Entonces, ese nombre, El, con frecuencia se une a alguna característica, a algo que caracterice a Dios. Entonces se lo une y en ese caso es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es Él, pero con una característica, Dios Todopoderoso, El Shaddai. ¿Ah? El Shaddai. Se une con una frase característica, como dice acá en el libro, ¿tá? que revele algo más de su personalidad. Entonces acá se usa, ¿tá? El Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿Tá? Dios Todopoderoso. Hasta ahora vimos vimos Elohim y vimos El Shaddai. Esto de cajón que para examen, ¿no? Esto de cajón que va de cabeza para el examen. El Shaddai, esto puede aparecer en un emparejamiento, por ejemplo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿No? Muy bien. Vamos a ver el Elión. El Elión es Dios altísimo, Dios altísimo, el Elión, Dios altísimo. Vamos a leer Génesis 14, 22. Alguien que no haya leído, quiera leer Génesis 14, 22. Dice así, profesor. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Dios altísimo, ahí está, el Dios altísimo, Dios altísimo. ¿Ah? Revela entonces la trascendencia de Dios, la trascendencia de Dios, que Dios es totalmente trascendente a nosotros. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy en día se pone énfasis en que Dios es mi amigo. Y es cierto, eso está en la Biblia. El Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Abraham era el amigo de Dios. Pero cuando el Señor dice, vosotros sois mis amigos, siempre nos quedamos con esa parte, pero nos olvidamos la otra partecita que dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Ah? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ah? Entonces, nosotros creemos en un Dios, esto creo que ya lo hemos explicado, en la trascendencia y en la inmanencia de Dios. La trascendencia es que Dios es infinitamente superior a nosotros. La inmanencia es que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ah? Entonces, nos gusta más la inmanencia de Dios. ¿Ah? Entonces, hay tanta familiaridad con Dios que hasta le faltamos del respeto. ¿Ah? Pero el Elión resalta lo exaltado de su naturaleza, es decir, la trascendencia de Dios. ¿Ah? Dios es infinitamente superior a nosotros. Dios altísimo, el Elión. ¿Ah? Así que hasta ahora vimos vimos Elohim, vimos El Shaddai y vimos el Elión. También ahora vamos a ver el Olam, Dios eterno, Dios eterno. A ver, alguien que lea Génesis 21, 33. Leo Hugo. Amén.
Y plantó Abraham un árbol, tamarisco, en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahí está. Pone énfasis en lo perdurable, en lo perpetuo de Dios. Dios eterno. Dios eterno. ¿Ah? Y el Salmo 92, alguien que lo lea, Salmo 90, versículo 2. Salmo 92. Dice así, 92. Antes que nacieses los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Desde el siglo y hasta el siglo. ¿Ah? Desde el Olam hasta el Olam. ¿Ah? Desde el Olam hasta el Olam. Desde la eternidad hasta la eternidad. O como traduce Reina Valera, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Ah? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Ah? Tú eres Dios. ¿Ah? Dios eterno. El Olam. El Olam. Vamos a borrar esto. Muy bien. Vamos a ver Isaías capítulo 6. ¿Ah? Isaías, vamos a abrir Isaías capítulo 6. Dios le revela su nombre a Isaías. Dice Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un monte, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es significativo que diga que las faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo que Dios le quiere mostrar a Isaías? En la antigüedad, las personas importantes tenían las faldas muy largas. En aquella época no existía el pantalón. Todos usaban falda, hombre y mujer usaban falda. Entonces, ¿qué pasa? La persona importante usaba las faldas muy largas. El pobre no podía, por dos razones. Una, porque era cara. La tela era muy cara, había que hilarla a mano, se hacía todo eso. Y otra, que era incómoda, porque el pobre tenía que manejar la azada, la pala, el pico, en fin, andar trabajando, hacer trabajos manuales. Y usted imagínese con esas faldas largas, es imposible. Entonces, los miembros de la nobleza, los reyes, las personas importantes usaban las faldas largas, una porque podían pagarla, otra porque, bueno, querían representar ante el pueblo que eran personas importantes, y también porque no tenían necesidad de hacer trabajos manuales. ¿Por qué? Porque la persona importante, bueno, tenía sus sirvientes que venían, bueno, mire, ya está pronta la comida, no sé qué, que toque aquello, acá tiene todo, a tiempo y a hora. Entonces no tenía la necesidad de hacer trabajos manuales. Entonces los reyes tenían las faldas muy largas, entonces se sentaban en ese trono y las faldas les cubría todo, ¿no?
Entonces, Dios le hace ver a Isaías, Dios se revela a Isaías, y recordemos cómo estaba Isaías. Isaías estaba muy triste porque había muerto el rey Usías, dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Se acuerdan que el rey Usías fue un rey muy, muy importante, aunque se enalteció para su ruina, como dice la Biblia, cuando dijo que quería ofrecer incienso? Ya se está por terminar acá. La continuamos igual después para la segunda hora. El rey Usías había sido una persona muy importante que Dios lo había usado grandemente, pero se le fue la moto, le saltó la chaveta y en un determinado momento dijo, no, yo voy a ofrecer incienso a Dios, ¿no? Dice, pero tú no puedes ofrecer incienso porque no eres sacerdote, tiene que ser solo de la tribu de Leví, no, que yo soy el rey, no sé qué, a mí no me van a, ¿qué? No voy a ofrecer incienso. Dice la Biblia que quedó como leproso, ¿verdad? Dice que quedó total. Usías, que dice en el versículo 1 ahí del capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. Y se dice que Isaías era medio primo de Usías, o sea que, porque Isaías era de sangre real, había sido criado en la corte, tenía sangre real, o sea que era medio pariente de Usías. Pero no solamente estaba triste por su pariente que había muerto, sino porque Usías encarnaba la esperanza de todo Israel, porque Israel tenía puesta en Usías grandes esperanzas, porque había sido un rey tremendo, un rey maravilloso. Dice la Biblia que era amigo de la agricultura, había hecho que el país prosperara, Dios estaba contento con él, obedecía a Jehová, que daba gusto, pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que se enalteció para su ruina, ¿no? Se le subió tanto a la cabeza, que era el ungido de Jehová, no sé qué, que dijo, no, dice, pero ¿cómo yo no voy a poder entrar al templo a ofrecer incienso si soy el ungido, no? Dice, los sacerdotes trataron de impedirle el paso, dice, no, pero tú no puedes, oh rey, porque tú no eres de la tribu de Leví, no eres sacerdote, no, que no sé qué, que yo entro, que no voy a entrar, bueno, y dice que entró a ofrecer incienso y quedó leproso, y bueno, y se murió leproso. Y ahí se frustró las esperanzas de Israel que tenían este gran rey. Y seguramente Isaías había ido a llorar al templo porque se había muerto este gran rey, y ahí tiene la visión. Y dice que Dios se le muestra sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de Dios llenaban el templo. Ahí le está mostrando a Isaías que en realidad Dios es el único digno, de majestad, digno de gloria. No era Usías ni los reyes de Israel, sino solamente Dios. Dice, sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, en señal de vergüenza, que no se atrevían ni siquiera a mirar a Dios, con 2 cubrían sus pies, en señal de ser indignos, de ser indignos, y con 2 volaban. Pues no se olviden que en la antigüedad los esclavos no usaban zapatos, los esclavos andaban descalzos, entonces ellos cubrían sus pies, diciendo no somos dignos de estar delante de Dios. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. Y acá está el otro nombre que Dios le revela a Isaías. Dios le revela el nombre Jehová Sebaot. Jehová Sebaot. Jehová de los ejércitos. Jehová Sebaot.
Dios se revela a sí mismo exaltado en el trono real. Sus faldas confirman su majestad. Y entonces ahí Dios le revela uno de sus nombres a Isaías, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Aparece en 248 versículos en la Biblia. Dios es el verdadero caudillo de Israel. No era Usías, no era Usías el que iba a llevar, que había sido un gran guerrero, dice, había ganado muchas batallas y todo esto. Entonces, se murió el caudillo, dice, se murió el caudillo Usías. No, Dios es el verdadero caudillo, es el que guía los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Yahweh Sebaot. Y acá aparece el tetragramatón junto con Sebaot, de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Aparecen 248 versículos en la Biblia. Dios es el verdadero caudillo, no es Usías. Y ahí Dios le revela, porque Dios se va revelando al ser humano en diferentes maneras, diferentes formas. Y ahí Dios se revela a Isaías y le muestra que el único Dios, el único caudillo que puede llevar al triunfo a Israel, a su pueblo, es el Señor, ¿no? Jehová Sebaot. Estaba viendo a ver si estaba grabando, pero sí, está grabando. Muy bien. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ahí está de vuelta, Jehová Sebaot. Mis ojos han visto a Jehová Sebaot, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque Él es el que lidera los ejércitos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los ejércitos de Dios? Todo está al servicio de Dios. Los ángeles, Él guía a los ángeles. Los ángeles forman parte de su ejército. Dice en Hebreos que los ángeles son ministradores de nosotros, de los hijos de Dios. Pero el ejército de Dios no solamente se compone de ángeles. Muchas veces Dios peleó con los elementos de la naturaleza. Hay cantidad de veces en el Antiguo Testamento que Dios usó la naturaleza para derrotar a sus enemigos. Cuando el pueblo estaba ya desanimado y que ya derrotado, dice que muchas veces cayó granizo, algunas veces usó el torrente de algún río, o cuando cruzaron el Mar Rojo, por ejemplo. O sea que Dios usa todos los elementos de la naturaleza que son parte de su ejército. Por eso es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Además, cuando habla de ejército, no está solo hablando de ejército en un sentido militar, aunque sí tiene ese sentido, pero también está hablando de el orden, ¿verdad? Que todos nosotros sabemos que en la carrera militar, una de las cosas que se destaca es por el orden, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguno desordenado y dice, ahora va a entrar en el cuartel, ahí lo acomodan, dice, ahí lo acomodan. Porque hay una disciplina muy grande
en los ejércitos de todo el mundo, entonces hay un orden. Y la palabra Sebaot también está hablando de un orden, hay un orden. Dios tiene todo ordenado, no es que tiene un planeta por allá y yo qué sé, por allá hay otra galaxia. Ay, no me acordaba que me había quedado un planeta por allá. No, está todo en orden. Por eso es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, por ese orden, por ese ordenamiento que tienen todas las cosas. Pero no solamente en el plano físico, también en el plano espiritual hay un orden. Hay un orden. Que el diablo trata de imitar ese orden, porque el diablo es un imitador, él imita todo, él quiere ser como Dios. Entonces, el diablo también ha imitado en algo ese orden. Entonces dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 6, que el diablo tiene principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, tiene esa especie de su ejército también, porque él trata de imitar a Jehová de los ejércitos. Entonces, acá Dios le revela a Isaías, le revela una parte de su personalidad, que es que Dios está al frente de su pueblo, a pesar de que se había muerto Usías. Pero Dios todavía tenía el control. Y para estos tiempos que nosotros estamos viviendo de inseguridad, en esta pandemia mundial de incertidumbre, podemos tener la palabra de Dios. Dios es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Dios no ha perdido el control de su pueblo, el control de su creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios todavía está en control, hermano. Dios no ha perdido el control. Todavía es Jehová Sebaot. Es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro caudillo. Él nos llevará a la victoria. Él nos dará la victoria. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el verdadero caudillo de Israel. Y los serafines, que la palabra serafín quiere decir seres ardientes, son seres que reflejan la gloria de Dios. ¿Por qué son seres ardientes? Porque reflejan la gloria de Dios y porque son ardientes en la alabanza, ardientes en la adoración. No es que ellos estaban ahí diciendo, bueno, aburrido, santo, santo, santo. No, eran seres ardientes, dice, daban voces el uno al otro. Lo hacían con todo su alma, seres ardientes, para glorificar al nombre de Dios. Lo mismo que lo vemos también en Apocalipsis. Los seres proclaman la gloria de Dios, la cabot de Dios, que la palabra gloria, la palabra kabod en hebreo quiere decir ser pesado. Eso quiere decir gloria. Es un verbo. En hebreo es un verbo que quiere decir ser pesado. Él fue pesado. Pesado es un peso, pero no físico, sino que es un peso de gloria. Es un peso de gloria, que nosotros también usamos esa palabra, ¿verdad? Cuando hay alguien importante, por ejemplo, un personaje importante, decimos, ese es alguien de peso. Acá hay gente de peso, decimos nosotros. También, bueno, esa es la palabra que se usa para gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 3.
toda la tierra está llena del kabod, de la gloria de Dios, del peso de su gloria. O sea que para estos tiempos de incertidumbre, nosotros podemos, que quizá muchos nos sentimos como Isaías, vamos a llorar al templo, todo lo hemos hecho, hermano, que vamos de repente desanimados, y vemos cómo las iglesias están vacías ahora por esta pandemia, pero todavía tenemos a Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero Dios se sigue revelando. Constantemente Dios se está revelando. Génesis 22:14. A ver, alguien que lea Génesis 22:14. Y dice así, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Dice, y llamó aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová Jireh. Yahweh Jireh. Dios, Jehová, proveerá. Cuando, ese es el pasaje ese muy famoso, conocido, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces, el hijo le dice, pero papito, dice, acá está la leña, tenemos el fuego, pero falta lo principal, dice. Falta el cordero. No tenemos el cordero para ofrecer. Y Abraham, que le dijo, Jehová proveerá. Y después llamó a aquel lugar de esa manera, Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios proveerá. Y a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, Dios va revelando su nombre en nosotros. Hermanos, porque una cosa es haberlo leído, pero otra es cuando nosotros lo experimentamos. Amén. Cuando no tenemos nada, hermano, y Dios provee. Dios provee. Entonces ahí el nombre de Dios se nos hace carne. Ya no está escrito con tinta acá en la Biblia, sino que se escribe en nuestro corazón. Entonces Dios se va revelando en nuestra propia vida, Dios se va revelando a través de la experiencia también. Dios va mostrando que Él es el Dios proveedor. Y todos nos hemos enfrentado, hermano, más tarde o más temprano, con la situación de que no teníamos nada y Dios proveyó. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el seminario bíblico, en el Instituto Bíblico allá en Montevideo, y a veces tenía que viajar de Las Piedras a Montevideo y no tenía plata para el boleto, pero Dios siempre proveyó. A Jehová Jireh, a su tiempo Dios ha provisto, gloria a Dios. Entonces, Génesis 22:14, Jehová Jireh. Amén. Vamos a leer ahora Ezequiel 48:35. A ver, Ezequiel 48:35. Dice, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama, ahí está. Es el último versículo de Ezequiel, ¿verdad? Después que Ezequiel describe esa gran ciudad, el templo con las medidas y todo, recordemos que ellos están en el cautiverio babilónico, Ezequiel está en el cautiverio babilónico y está viendo por fe, está viendo con los ojos de la fe, no con los ojos
físicos, porque los ojos físicos lo único que veían era la cautividad. Pero con los ojos de la fe está viendo esa gran ciudad. Entonces dice que el nombre de la ciudad sería Jehová Llama. ¿Ah? Jehová está allí. Jehová está en ese lugar. Entonces, hay veces también que nosotros atravesamos una situación, hermanos, que decimos, Dios me abandonó. Dios nos abandonó en esta situación familiar o situación económica, vaya a saber, situación ministerial también muchas veces pasa, que nos sentimos como que Dios no está en esa situación, pensamos nosotros. Pero Dios revela su nombre, de alguna manera Dios nos revela que Dios está allí, Dios nos hace entender, pero no lo vemos con los ojos naturales, hermano, porque con los ojos naturales vemos todo lo contrario, pero con los ojos de la fe podemos ver que Dios está allí, y ese es el nombre de esa ciudad futura que estaba viendo Ezequiel, y nosotros podemos decir que constantemente Dios nos está mostrando que Dios está con nosotros, Dios está allí. Jehová llama, ¿ah? Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová llama, Jehová está allí. Vamos a ver ahora Salmo 95:6. Alguien que lea Salmo 95:6. Y dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Él es nuestro Hacedor. Él es el Hacedor nuestro. Él es el que nos hizo, el que nos hace. Pero, ¿qué significa esto de hacernos? Porque no es solamente la parte física. No es que nos hizo solamente físicamente, sino que nos hace en todo, porque nosotros no somos solo físico, no somos solo un cuerpo, somos una personalidad, tenemos emociones, tenemos voluntad, somos una persona. Entonces, Dios es el hacedor de nuestra persona, no solamente de nuestra parte física. Él es el que hace nuestras emociones. Por eso nuestras emociones tienen que estar puestas en las manos de Dios. Nuestras emociones, nuestros valores, ¿eh? Lo que nosotros creemos, nuestras creencias, todo tiene que estar en las manos de Dios, porque Él es el hacedor nuestro. Él nos hace, Él nos forma. Porque ahora en los tiempos que corren, por ejemplo, la ideología de género dice que lo que nosotros somos es fruto de la cultura, que es la cultura la que nos hace. Dice, es la cultura la que nos hace, ¿no? La cultura es la que nos forma, la cultura donde nosotros nacimos, ¿no? Y es cierto, la cultura tiene un papel muy importante, por supuesto, porque nosotros vivimos en este país, tenemos determinada forma de pensar, vivimos de tal o cual manera, y esa manera es de repente muy distinta de otro país, yo que sé, por ejemplo, de Asia, por ejemplo, o vaya a saber de qué otro lugar. Cada lugar tiene una forma de ser, ¿ah? Es cierto que la cultura tiene un papel importante, pero no es nuestro hacedor. La cultura no es la que nos forma. La ideología de género dice, tú no naciste hombre o mujer. Tú naciste con un
con un género, porque ahora ya la ideología de género no usa más la palabra sexo, porque la palabra sexo está relacionada con la forma bíblica que dice que Dios hizo dos sexos, hombre y mujer, ¿ah? Conforme dice ahí en Génesis, pero ahora la ideología de género dice no. Cuando tú no naces hombre o mujer, tú sos un género neutro. Después vas a elegir lo que sea. Tal vez tú seas una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre o al revés, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Pero tú después vas a decidir, porque tú no eres hechura de Dios. Tú eres fruto de la cultura, es la cultura la que te forma. ¿Ah? Pero la Biblia dice que Él, Jehová, es nuestro hacedor. ¿Ah? Él es nuestro hacedor. No es ni la cultura, no es ni la influencia de nuestros padres, aunque todo eso tiene su importancia. Por supuesto que no desconocemos eso, pero lo fundamental es que somos hechura de Dios. Por eso debemos buscarle cada día, buscar en la palabra de Dios, saber qué es lo que quiere Dios para mi vida, buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos por Él. Él es nuestro hacedor, Jehová Osenu, Jehová Osenu, Jehová hacedor nuestro. Aleluya. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Porque otra cosa que dice la ideología de género es que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Ah? Es lo que decía Sartre, por ejemplo, que lo vimos hace unos días, el pensador, el filósofo que murió en 1980, Jean-Paul Sartre, que era ateo. Entonces Sartre decía que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, dice. Por eso está esa canción famosa que escribió ese poema que después Serrat lo llevó a la canción de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Ah? Pero nosotros decimos, sí, hay camino. ¿Ah? Entonces, porque Él es nuestro hacedor. Nosotros decimos que la esencia precede a la existencia. El existencialismo ateo dice que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, que cada uno se hace a sí mismo. No, la Biblia dice que Jehová es nuestro hacedor. Muy bien, vamos a ver ahora Éxodo 15, 26. A ver, alguien que lea Éxodo 15, 26. Lo leo, Hugo. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad en la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí está, Jehová tu sanador, Yahweh Rofeja, Yahweh Rofeja, Yahweh tu sanador. Viene del verbo Rafa, que es sanar. ¿No? Rafa es él sanó. Por eso hay algunos que llaman, por ejemplo, Rafael. ¿No? Rafael es sana Dios. Él es Dios, porque ya hemos visto. ¿No? Él, Dios, Rafa, sana. ¿No? Por eso hay algunos que se llaman Rafael, por ejemplo, que quiere decir Dios sana. Sana Dios. Y dice, yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rofeja, tu sanador. Dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, si vosotros guardareis atentamente mis mandamientos, porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces, bueno, hermano,
también Dios se va revelando en nuestra propia vida. ¿Ah? Porque yo puedo saber de memoria este versículo, pero hasta que yo no estoy enfermo y no recibo la sanidad de Dios, ¿ah? Ahí yo no vivo en mi cuerpo este versículo, Jehová Rofeja, ¿ah? Jehová es mi sanador. Aunque yo lo sepa de memoria este versículo, si yo nunca tuve una enfermedad grave, por ejemplo, y nunca necesité de la sanidad de Dios, ya sea sanidad física, sanidad emocional, ¿ah? Entonces Dios se va revelando en nuestra vida por medio de sus nombres. ¿Ah? Dios se va revelando por medio de sus nombres. Yahweh Rofeja, Jehová tu sanador, o Jehová Rafa, como dicen algunos, Jehová sana. ¿Ah? Jehová sana. Vamos a ver Éxodo 17:15 ahora. Éxodo 17:15. Dice, Que lea. y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí está, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Es aquel famoso versículo en Éxodo cuando los ismaelitas fueron a pelear con los israelitas que habían salido de Egipto, y dice que Moisés levantaba su mano, y cuando Moisés bajaba sus brazos, el enemigo prevalecía. Entonces vinieron Ur y Aarón y le sostuvieron los brazos, y Dios dio una gran victoria por medio de Josué. Entonces, después que terminó, ahí se levantó ese lugar y se llamó a ese altar Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. En aquella época, en el fragor de la batalla, cada uno de los ejércitos tenía una bandera, un estandarte. Entonces el que estaba peleando ahí veía aquel estandarte que estaba arriba, ¿no? Que estaba más alto. Entonces, allá están los míos, dice. Ese es mi ejército. Esos son los míos. Yo tengo que tratar de estar con ellos, ¿no? Porque a veces en el fragor de la batalla, de repente, sin querer, estaba en el bando enemigo. Entonces veía desde lejos veía esa bandera. Allí están los míos, están cerca, gloria a Dios, estoy cerca de obtener la victoria. Y mientras la bandera estaba en alto, es que todavía estaban luchando. Cuando el ejército era derrotado, el enemigo tiraba abajo esa bandera, la bandera que había sido derrotada, y levantaba la suya, ¿no? Pero mientras la bandera estuviera en alto, quiere decir que todavía había esperanza, todavía estaban peleando. Y ahí estaban los de él, los de mi bando. Por eso dice, Jehová es mi estandarte, aleluya. ¿Ah? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Yo pertenezco. Y eso nos da un sentido de pertenencia, hermanos, nos da un sentido de pertenencia. Nosotros, ¿qué es lo que falta hoy en día entre los jóvenes, sobre todo? Hay una gran falta de sentido de pertenencia. Los jóvenes no se sienten que pertenecen a nada, ¿no? Entonces muchos entran de repente en pandilla o en la delincuencia porque se quieren sentir parte de algo, quieren pertenecer a algo. Entonces nosotros podemos decir que nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Yo me identifico. ¿Ah? Existe también hoy en día una falta de identidad por parte de la gente de hoy en día, de estos tiempos que corren, falta de identidad. Pero, y gente que no sabe no sabe qué es lo que quiere en la vida, no sabe quiénes son, no sabe qué son.
Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener ese, no, yo pertenezco, como dice ese himno maravilloso, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco, yo soy de acá. ¿Ah? Jehová es mi estandarte, yo me identifico con él, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer Jueces 6:24. Jueces 6:24. ¿Alguien que lea Jueces 6:24? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahí está, Jehová Shalom. ¿Tá? Dice que cuando Gedeón vio el ángel y dice, bueno, vamos a morir, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero entonces dice, Dios le perdonó la vida, entonces se dio cuenta de que Jehová es paz, Jehová es Shalom. ¿Ah? Y hasta el día de hoy los judíos se saludan de esa manera. O sea, los judíos cuando se ven se saludan Shalom, cuando se van, por ejemplo, Shalom, cuando se encuentran Shalom. ¿Ah? Shalom es paz, pero no es solamente ausencia de guerra o de problemas. El Shalom hebreo abarca todo, por ejemplo, la plenitud, alguien que está pleno, que no le falta nada, ¿ah? Tiene el Shalom de Dios, es algo así como la bendición de Dios. Desear el Shalom de Dios es desear la bendición de Dios. Jehová es paz. ¿Ah? Eso significa shalom. Para los hebreos es importantísimo el shalom. Hasta hoy en día se saludan de esa manera. Jehová shalom. Muy bien. Jehová Roi. Jehová es mi pastor. ¿En qué? Bueno, acá no quise poner el versículo porque ya todos deben saber dónde está ese pasaje. Jehová es mi pastor. Salmo 23. Salmo 23. Muy bien. Jehová es mi pastor. Jehová Roí. ¿Ah? Jehová Roí. ¿Ah? Jehová es el pastor mío. Es mi pastor. Esa I significa posesión. ¿Ah? Por ejemplo, vimos Nisi es mi bandera, mi estandarte. Roí es mi pastor. Jehová Roí. Jehová es mi pastor. Es el que me guía a lugares de delicados pastos. Pero a veces el pastor utiliza medios que no son tan agradables para nosotros, porque en ese salmo, cuando habla de los pastos verdes, delicados, de las aguas tranquilas, qué lindo eso, pero también habla de la vara y del cayado, que también es parte de lo que usa el pastor. Y también eso es útil para nosotros como ovejas, ¿ah? Porque en Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea que también la vara y el cayado pertenecen al cuidado amoroso de Dios. Jehová Roí, Jehová es mi pastor. Y después tenemos Jeremías 23:6. Alguien que lea Jeremías 23:6. ¿Alguien que lo lea? Sí, dice así: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Jehová, justicia nuestra. ¿Ah? Jeremías 23:6. Y después dice algo casi parecido más adelante en 33:16. Jehová, justicia nuestra. En tiempos en que vivimos tanta injusticia, hermano, ¿ah?
qué bueno es saber que Dios es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia. Y así vimos los nombres del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver, aunque ya está por terminar, ya antes que se termine ya los saludo, y igual lo terminamos para la clase que viene, los nombres del Nuevo Testamento. ¿Ah? La palabra que se usa para Dios es Theos, porque como ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió no en hebreo, sino en griego. ¿Ah? Entonces, la palabra en griego es Theos. ¿Ah? De ahí viene la palabra teos, por ejemplo, teología. Ateo, alguien ateo que no cree en el teos, en el theos, en Dios.